Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca de cerca, que nos inspira y a veces nos confunde un poco, el amor. Pero no vamos a hablar de cualquier amor, vamos a desvelar la definición personal de amor de una figura que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Si has oído bien, vamos a explorar qué significa el amor para este actor tan carismático. ¿Están listos para descubrirlo? Antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créeme, tenemos contenido súper interesante preparado. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, no solo por su talento actoral, sino también por su personalidad magnética y su indiscutible atractivo. Últimamente se ha hablado mucho de su vida personal, sus proyectos y por supuesto de sus reflexiones sobre el amor. Y es precisamente esta última parte la que nos ha llamado poderosamente la atención. Porque seamos honestos, todos buscamos entender mejor esta fuerza tan poderosa que mueve el mundo, y escuchar la perspectiva de alguien como él, que vive bajo el escrutinio público y ha experimentado el amor en diversas facetas, puede ser increíblemente revelador. Muchas veces, cuando pensamos en el amor, nos vienen a la mente las grandes pasiones cinematográficas, las parejas perfectas de las películas, o quizás nuestras propias experiencias, tanto las maravillosas como las que nos han dejado alguna cicatriz. Pero el amor, en su esencia, es mucho más complejo y a la vez más simple. Y Can Yaman, a través de sus palabras y quizás de sus vivencias, nos ofrece una ventana a su propia comprensión de este sentimiento. Cuando hablamos de su definición de amor, no estamos hablando de una frase vacía o de un cliché sacado de una novela. Hablamos de una perspectiva que parece nacer de la experiencia, de la reflexión y, sobre todo, de una profunda conexión con lo que realmente importa. Y lo que él nos ha compartido, y que hoy vamos a desgranar, tiene un componente que me parece fundamental, la presencia. El amor para Can Yaman está intrínsecamente ligado a la idea de estar conmigo. Pero, ¿qué significa realmente estar conmigo en el contexto del amor? No se trata simplemente de compartir el mismo espacio físico, aunque eso también forma parte. Va mucho más allá. Implica una entrega total, una dedicación genuina, una voluntad de compartir la vida, los éxitos, los fracasos, las alegrías y las tristezas. Es una conexión que trasciende lo superficial y se adentra en lo más profundo del ser. Es un compromiso tácito de ser el uno para el otro, un faro en la tormenta, un refugio seguro en los momentos de vulnerabilidad. Imaginemos a Can Yaman, un hombre que ha viajado por el mundo, que ha conocido el éxito y la admiración de millones de personas. ¿Cómo concibe él entonces el amor en medio de tanta vorágine? Él nos dice que el amor es estar presente. Esto nos lleva a pensar en esa frase tan común pero tan profunda, en las buenas y en las malas. El amor verdadero no es solo para los momentos de felicidad y celebración, sino sobre todo para esos instantes en los que la vida se pone cuesta arriba, en los que uno necesita un apoyo incondicional, una mano que guíe, un hombro en el que llorar. Es esa presencia constante, ese aquí estoy, lo que marca la diferencia entre una relación pasajera y un vínculo que perdura. Su visión del amor parece rechazar la idea de un amor intermitente, de un amor que aparece y desaparece según las circunstancias. Al contrario, sugiere un amor constante, un compromiso firme, una presencia que es un refugio seguro. Piensen en ello, ¿cuántas veces hemos buscado esa sensación de seguridad, de saber que hay alguien que está ahí, pase lo que pase? Esa es la esencia de estar conmigo que él parece defender. Es la certeza de que independientemente de los altibajos de la vida, hay una persona que se mantiene a tu lado, firme y leal. Y no es solo una cuestión de estar presente físicamente. Estar conmigo también implica una presencia emocional y mental. Significa estar atento a las necesidades del otro, comprender sus miedos, celebrar sus logros como si fueran propios, y ofrecer un espacio de confianza donde uno pueda ser completamente vulnerable sin temor a ser juzgado. Es esa empatía profunda, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que siente, lo que construye puentes sólidos en cualquier relación. Es el arte de escuchar no solo las palabras, sino también los silencios, de percibir las emociones no expresadas y de responder con comprensión y cariño. Además, Can Yaman parece valorar la autenticidad en el amor. Estar conmigo implica ser uno mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Es la libertad de mostrar las imperfecciones, las dudas, las inseguridades,
viendo que serán aceptadas y amadas. En un mundo donde a menudo nos esforzamos por proyectar una imagen de perfección, esta idea de un amor que abraza la autenticidad es refrescante y francamente inspiradora. Es el amor que celebra nuestras peculiaridades, nuestras rarezas, nuestras vulnerabilidades, porque entiende que son precisamente esas facetas las que nos hacen únicos y verdaderamente humanos. Cuando él dice estar conmigo, creo que también se refiere a compartir un camino. El amor no es un destino final, sino un viaje continuo. Y en ese viaje es fundamental tener a alguien a tu lado, alguien que camine contigo, que te impulse a seguir adelante cuando las fuerzas flaqueen y que disfrute de cada paso del camino, tanto de los paisajes hermosos como de los terrenos más difíciles. Es la idea de construir juntos, de enfrentar los desafíos mano a mano, de celebrar los triunfos y de aprender de las caídas. Y esta idea de compartir un camino, de estar conmigo, nos lleva a pensar en la comunicación. Una comunicación abierta y honesta es la columna vertebral de cualquier relación duradera. Estar conmigo significa estar dispuesto a hablar de todo, a escuchar activamente, a resolver conflictos de manera constructiva y a construir juntos un futuro. Es la valentía de expresar nuestros pensamientos y sentimientos, y la sabiduría de escuchar con el corazón abierto, buscando comprender antes de ser comprendido. La comunicación es el puente que une dos almas en un viaje compartido. Me parece fascinante cómo una frase tan simple como estar conmigo puede encerrar tantas capas de significado. No es solo una declaración de posesión o de dependencia, sino más bien un pacto de compañerismo, de lealtad y de amor incondicional. Es un compromiso de no abandonar, de no rendirse, de luchar por la relación incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Es la decisión consciente de permanecer, de invertir tiempo y energía en cultivar el vínculo, de elegir amar día tras día. Y aquí es donde entra la parte más emotiva de su definición. Porque el amor, en su máxima expresión, es un acto de generosidad. Estar conmigo es dar lo mejor de uno mismo, es ofrecer apoyo, comprensión y afecto sin esperar nada a cambio, aunque la reciprocidad sea, por supuesto, lo ideal. Es esa disposición a sacrificar, a ceder, a poner las necesidades del otro a la par, o incluso por encima de las propias, en ciertos momentos cruciales. Es la entrega desinteresada, el cuidado genuino, el deseo profundo de ver al otro feliz y pleno. Además, el concepto de estar conmigo también puede interpretarse como un reconocimiento del valor intrínseco de la otra persona. No se trata de amar a alguien por lo que tiene o por lo que hace, sino por quien es. Es un amor que ve más allá de las apariencias, que valora el alma, la esencia, la historia de cada individuo. Es un amor que no juzga, sino que acoge, que no exige, sino que ofrece, que no controla, sino que libera. Es el amor que ve la luz incluso en las sombras, y que celebra la belleza en la imperfección. Y en el caso de Can Yaman, que ha experimentado el amor en la esfera pública, esta definición adquiere un matiz aún más interesante. Nos hace pensar si, en medio de la fama y la atención constante, él anhela esa sencillez, esa conexión auténtica y profunda que solo el amor verdadero puede ofrecer. Quizás su definición es un recordatorio para todos nosotros de que, sin importar cuánto éxito o reconocimiento tengamos, lo que realmente llena el alma es tener a alguien con quien compartir la vida, alguien que esté genuinamente con nosotros. En un mundo de apariencias y proyecciones, la búsqueda de una conexión real y sincera se vuelve aún más apremiante. Pensemos en cómo esto se aplica a nuestras propias vidas. ¿Estamos verdaderamente con las personas que amamos? ¿Les ofrecemos nuestra presencia incondicional, nuestro apoyo, nuestra comprensión? O a veces nos dejamos llevar por las distracciones, por las prisas, por las preocupaciones que nos alejan de lo esencial. A menudo, en la vorágine diaria, olvidamos lo simple pero fundamental que es simplemente estar. Estar presente no solo en cuerpo, sino también en mente y corazón. La definición de amor de Can Yaman, ese estar conmigo, es un llamado a la reflexión y sobre todo, a la acción. Es una invitación a cultivar relaciones más profundas, más significativas, basadas en la presencia, la autenticidad y el compromiso. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es un acto de estar presente, de compartir la vida, de ser un apoyo constante y de amar a la persona por quien es en su totalidad. Es un llamado a priorizar las conexiones humanas genuinas por encima de las distracciones superficiales. Y creo que esta es una lección valiosa que podemos aprender de él, independientemente de si somos fans o no. El amor, en su esencia, se trata de conexión, de compañía, de estar juntos en este viaje llamado vida. Se trata de ese sentimiento rek.
Confortante de saber que no estás solo, de que hay alguien que te acompaña, que te entiende, que te apoya, y que está ahí presente simplemente porque te ama. Es la paz que se encuentra en la compañía sincera, la fuerza que emana de un vínculo sólido. Para resumir, Can Yaman nos comparte una visión del amor centrada en la presencia, en la idea de estar conmigo. Esto implica no solo compartir el espacio físico, sino también una entrega emocional, una autenticidad sin reservas, un compromiso de caminar juntos por la vida, comunicándose abiertamente y valorando a la persona por su ser intrínseco. Es un amor que se manifiesta en las buenas y en las malas, un refugio seguro y un compañero leal en el viaje de la vida. En definitiva, es un amor que se siente, que se vive, que se respira en cada momento compartido. Y con esta profunda reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la definición de amor de Can Yaman tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta definición? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo definirían ustedes el amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es lo que hace que este espacio sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, inspirador o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre el amor y la importancia de la presencia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que estamos preparando. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.